Bueno, lo pudimos ver anoche, martes, bien tarde, ¿no? Las transmisiones de CNN Chile. Ver, yo ya no estaba viendo tele. Yo estaba descansando, estoy bien matea, pues yo estaba ahí trasnochando, pero viendo las últimas conversaciones, los últimos ajustes de las reuniones y largas discusiones entre el gobierno y la oposición para sellar en definitiva un acuerdo en torno a la reforma tributaria. Lo que se firmó ayer fue un acuerdo y bien amplio, ¿eh? Va desde la UDI hasta el Partido Comunista como miembros de la nueva mayoría. Ahí estamos viendo precisamente la imagen de la firma del documento por parte del ministro de Hacienda. Posteriores, ni Año Nuevo se vio tanto abrazo. Exactamente, se recompusieron las relaciones, parece. Esta iniciativa en todo caso va a ser votada hoy por la Comisión de Hacienda en el Senado. ¿Cómo evalúa la oposición este trato con el Ejecutivo? Se lo vamos a preguntar desde Valparaíso al senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. ¿Qué tal, senador? Buen día. Hola Paola, hola Sebastián, ¿cómo estás? Primero quiero recomendarles que vayan a Coracautín, como vi que anunciaban hace un rato en la Araucanía, porque las vacaciones va a ser un lugar maravilloso, así que publicidad gratuita a mi circunscripción que se lo merece. Transmítenos usted las vacaciones aquí en el canal y partimos felices a Coracautín. Oiga, senador, encantado. Lo que nos convoca. ¿Cómo, cómo se lo digo? Pareciera cuando veíamos las imágenes después de este acuerdo que se trató mucho más que de un acuerdo político para una ley específica. Lo decía Sebastián, como que se hubieran recompuesto de repente las relaciones. ¿Qué valor simbólico le da usted a esto que ocurrió ayer y a los posteriores abrazos? Mira, nosotros en Renovación Nacional siempre hemos apostado a lo que llamamos la democracia de los acuerdos. Aquí habían dos tesis que estaban en juego. Los que creíamos que cuando se presenta un proyecto de ley por un gobierno, el deber de los parlamentarios y particularmente de los senadores es mejorar esa ley para que resulte beneficioso para los chilenos. Y eso es un principio en que en Renovación Nacional estamos absolutamente empeñados. Había otra tesis, que era la tesis de la retroexcavadora, que lo que había que hacer no era llegar a acuerdos, sino que simplemente barrer con todo lo que se había hecho. Y gracias a Dios, y por supuesto a la buena disposición de los senadores en su inmensa mayoría, se impuso la tesis de los acuerdos, porque una reforma tributaria que estaba mal enfocada, que dañaba la inversión, el ahorro, a las pymes, a las personas, después de una serie y largas tratativas en que me tocó participar directamente, logramos transformarlo en una reforma que no va a provocar esos daños que yo acabo de señalarte, sino por el contrario va a tener probablemente beneficios particularmente para el desarrollo de la pequeña empresa. Oiga, senador, entonces la pregunta es de cajón. Sí. La pregunta cae de cajón. ¿Qué tienen ustedes los senadores que no tengan los diputados? Bueno, yo creo que también los diputados cumplieron su pega en el sentido de hacer, como quien dice, el primer tiempo de la reforma, que siempre es más dura. Creo que el gobierno se equivocó en la forma como la tramitó en la Cámara de Diputados, pero en el Senado existe la experiencia y también la tradición de que los proyectos de ley se hacen uno escuchando a todas las partes. Entonces, cuando usted tiene a los representantes de la pequeña empresa, de los camioneros, de los agricultores, de los emprendedores, los expertos en materia tributaria y exministros de Hacienda de los propios gobiernos de la concertación, fíjate que vinieron los ministros de Hacienda desde el año 90 en adelante. Y prácticamente todos ellos decían que la forma como estaba estructurada la reforma tributaria provocaría grave daño en la inversión, el ahorro, que es lo más importante. Si al final uno se pregunta, las reformas tributarias sirven para recolectar dinero que se necesita para un fin como la reforma educacional. Pero cuando bajo el pretexto de recolectar dinero lo que termina es quitándole ahorro o inversión a pequeñas pymes y empresas, entonces lo que se está haciendo es una mala reforma. Nosotros logramos, con el esfuerzo de todos, porque en esto no hay que ser soberbio, después de muchas jornadas de trabajo, cambiar la reforma, y si tú ves lo que era la reforma a la que es la reforma de hoy día, es totalmente distinta. A lo menos en tres aspectos que la gente los va a entender rápidamente. Sí. El primero de ellos, porque era obligación para las empresas pagar impuestos, aun cuando no hubieran retirado las utilidades. Y eso era simplemente un desastre. Ahora solo van a pagar impuestos si retiran sus utilidades, cosa que para nosotros era un punto extraordinariamente importante. Segundo, las propiedades. Te aseguro que está viendo CNN mucha gente que dice, ¿qué pasa con mi casita si la vendo? Si las propiedades tienen más de 10 años de antigüedad y la venden un mayor valor que el que la compró, no están afectos a ningún cambio y por lo tanto no pagan impuestos. Y si se han comprado en los últimos 10 años,
solo van a pagar como impuesto aquello que exceda a 8.000 unidades de fomento de utilidades. Esto significa casi 200 millones de pesos que se van acumulando sin importar si es la primera, segunda o tercera propiedad. Y el tercer punto, que fue el que estuvo hasta el final, es el incentivo a las pymes. Las pymes son aquellas empresas que tienen ventas anuales hasta 100.000 UFs. Y ahí se estableció un beneficio muy importante que señala que por las primeras 4.000 UF de utilidades que tengan van a tener una considerable disminución de los impuestos que pagan, que podrán a su vez cargar luego al impuesto que retiran las personas, porque recordemos que una cosa es el impuesto de las empresas y otra cosa es el impuesto de las personas. Oiga, entonces, senador, tenemos en eso y muchas otras cosas cambios que son muy importantes, simplemente para señalarlo, porque la gente está preguntando en Twitter muchísimo esto, que senador, la renta presunta que afectaba tanto a las agricultoras también se cambió sustancialmente. Cuénteme, mi querido Sebastián. Sí, usted habla de cambios en el proyecto original, pero ¿se mantiene el corazón de la reforma que planteaba el gobierno o no? No, no se mantiene el corazón de la reforma en términos como estaba originalmente planteado, que era fundamentalmente en decirle, mire, si usted tiene una empresa y esa empresa tiene utilidades de 100, usted paga su impuesto de primera categoría por 20, le quedan 80. Hoy día se señala que si esos 80 usted los reinvierte en su propia empresa y no los retira para su consumo personal, no paga impuestos. El proyecto original del gobierno decía, mire, retire o no retire esos 80, usted va a pagar impuestos igual. Entonces el reclamo era decirle, pero si yo no he retirado la plata para intentar consumirla yo en actividades propias mías, sino que la estoy usando para comprar maquinaria, para contratar más personal, para mejorar la infraestructura de mi pequeña empresa. Entonces se llegó a un sistema optativo donde el contribuyente va a optar. Si quiere el contribuyente el sistema de lo que se llama renta atribuida, que le cobren eso, va a tener derecho a hacerlo, para lo cual hay un impuesto inicial de las empresas que es un poquito más bajo. Pero si no quiere, usted puede seguir con el sistema actual. La diferencia está que lo que una persona va a poder descontar de sus impuestos de la personal, que se llama impuesto de global complementario, va a ser solo el 65% del monto de lo que pagó como impuesto a las personas. Yo sé que es un tema súper técnico, pero en la práctica quiero decirle que el corazón de lo que nosotros discutíamos y consideramos un profundo error, y en esto nobleza obliga, el gobierno tuvo la capacidad de escuchar y los gobiernos que escuchan lo hacen bien, se cambió porque no se insistió en un sistema que para la inmensa mayoría de quienes nos acompañaron y acompañaron a la Comisión de Hacienda, en donde nuestro representante José García estuvo presente permanentemente, se dieron cuenta que era un error. De manera que una reforma tributaria que era dañina, que afectaba a nuestro juicio el desarrollo, no obstante tener un fin noble, que era recursos para la educación, finalmente logramos transformarla en una reforma tributaria que no va a provocar ese daño que nosotros veíamos con mucha preocupación, básicamente por la clase media y por nuestros compatriotas que son los que finalmente terminan cargando el piano y no tocando el piano cuando le suben los impuestos injustamente. Senador, entonces se elimina el FUT, pero el espíritu del FUT se mantiene, ¿es algo así la idea? El FUT se elimina porque el FUT es un registro contable, si sobre el FUT se han creído muchos mitos. Lo que efectivamente, lo que se mantiene en su esencia es que si una empresa o un emprendedor no retira las utilidades que él tiene en su empresa, no va a pagar impuestos mientras no retire las utilidades. Y va a tener dos sistemas. ¿Me escucha bien usted a mí o no? Sí, perfecto, senador. Es que de repente hay alguien una interferencia, pero yo lo escucho perfecto. Hay dos sistemas, y esto lo va a elegir el contribuyente. Uno de ellos es, si quiere optar por la renta atribuida, es decir, que le cobren los impuestos aunque no retire sus utilidades, entonces en ese caso puede optar por ese sistema, pero va a pagar un poquito menos de impuestos. Senador, ¿y se opta en cada año tributario? ¿Qué cosa? Sí, ¿Se opta en cada año tributario? ¿Se puede tomar la opción? No está resuelto si se opta en cada año tributario. Lo natural sea una sola vez, porque no todos los años las personas van a poder estar haciendo un cambio de su sistema tributario. Pero es el contribuyente el que decide, es el ciudadano el que libremente decide por un sistema u otro. Y yo creo que, mira, en síntesis, cuando uno hace una reforma tributaria tiene que pensar, ¿afecta o no el empleo? ¿Afecta o no a la pequeña y mediana empresa? Esto afectaba muchísimo. ¿Afecta o no al jubilado que tiene una casa en Ñuñoa
o qué sé yo, la tiene en la comuna de Victoria y que se compre una segunda propiedad en Cartagena, en San Sebastián, en El Tabo, en Las Cruces o en una zona rural de la Araucanía, para poner 2 ejemplos, y que tenía esa casa como su ahorro de su vida producto de sus bajas pensiones. Lo que inicialmente decía este proyecto, que tenía que pagar impuestos por el mayor valor que se producía entre el precio de compra de la casa y el precio de venta, porque las propiedades subían. Eso se elimina. De manera que hemos tenido muchísimos avances, y en esto los acuerdos no se construyen porque uno se imponga sobre el otro. Los acuerdos se construyen porque todos abren muy bien los oídos y los ojos y somos capaces de decir, generemos un entendimiento para hacer una reforma tributaria que finalmente ayude al país y no dañe al país. Y yo creo que han sido semanas de mucha intensidad, de mucho trabajo. Yo quiero decirte con toda franqueza, el rol que jugó Renovación Nacional en esto, no solo lo digo por ser mi partido, por siento orgulloso de eso, fue desde el primer momento no ser una oposición que lo que quería era frenar como fuera este proyecto sin hacer propuestas constructivas, sino que transformarse en una oposición obstructiva, que todo lo encontraba mal, que solo leía lo negativo del gobierno. Senador. Nosotros nos empeñamos en generar el acuerdo y gracias a Dios lo logramos. Bueno, no alcanzamos a preguntarle por el palo que le acaba de tirar a la UDI, pero nos queda pendiente para la ¿Por qué? próxima. Muchas gracias y que tenga un buen día. No, si no le he tirado, querida amiga, ni un palo a la UDI. Yo solo hablo pareció. de mi partido. Y hablo de que en este sentido creo que lo hicimos y trabajamos en equipo muy bien, así que muy contentos. Muchas gracias, buen día. Gracias, senadora. Gracias, que les vaya súper bien. Chao.